Buenos días, bon día desde Barcelona. Ante todo, expresar un poco la novedad que significa el hacer una conferencia grabada, pero vamos a ello. Ante todo, dar las gracias a Julio Varela y a los organizadores del SINCA y en fin, también agradecer el poder hablar de un tema que me ha interesado y que me interesa, que es el mito del innatismo. Espero además que posteriormente a la conferencia podamos tener un diálogo a través del Skype. Hace unos años escribí un libro que se llama El mito del innatismo, en catalán, y que está publicado. Lo hice en los años 90 y es una reflexión que sigue vigente porque hay temas como el talento, que es un tema que en el mundo del deporte, por ejemplo, es un tema de moda. En todo caso, creo que tiene un calado teórico de un interés muy grande para la psicología y para la educación. Si uno busca qué significa el concepto de mito, puede encontrar varios significados. Y yo he escogido tres que me han interesado. El primero es el del diccionario. En el diccionario dice que un mito es un dicho, una narración, plásticas, fabulosas y generalmente contrapuestas a cualquier tipo de formulación razonada y demostrada, utilizada sobre todo para expresar convicciones filosóficas, cosmovisionales o religiosas. Esta es la definición de diccionario. Quizá un interés más grande tiene el concepto y el libro de Turbine, El mito de la metáfora, en el cual Turbine critica el mito de la máquina para explicar todos los fenómenos físicos, fisiológicos, psicológicos e incluso sociales. Y en ese sentido critica a Descartes, a Newton y a Freud, diciendo que fueron víctimas del vehículo interpretativo que utilizaron en sus metáforas. En ese sentido, por ejemplo, Freud utilizó la metáfora de la máquina de vapor, ¿no?, para sus modelos, para su expresión del inconsciente, de los mecanismos de censura, etc., ¿no? En todo caso, en Turbine, el concepto de mito es sinónimo a vehículo interpretativo. Y por decirlo así, lo irreal es el vehículo que se iguale el vehículo con el tópico, ¿no? En ese sentido, Turbine, siguiendo a Berkeley, proponía un vehículo interpretativo de la percepción ligado al lenguaje, que es un tema muy interesante, pero que no viene al caso. Otra entrada al concepto de mito es la de Malinowski, en Estudios de Psicología Primitiva, un libro interesante. Dice Malinowski: el mito cumple en la cultura primitiva una función indispensable. Expresa, exalta y codifica las creencias, custodia y legitima la moralidad, garantiza la eficiencia del ritual y contiene reglas prácticas para leccionar al hombre. Esto creo que es una de las mejores definiciones de mito, y en el caso del mito del innatismo cumple prácticamente con todas las características de esta definición. Por ejemplo, es una formulación fabulosa, está claro. Es una creencia indemostrada que expresa una convicción religioso-científica, en el caso del mito del innatismo, sobre la explicación de la conducta humana. Luego es un vehículo interpretativo también. Es una institución cognitiva que funciona siempre en el momento de plantear los temas explicativos de la conducta humana. Luego también expresa, exalta y codifica una creencia explicativa sobre la causa de la conducta. Es el tema del dilema innato aprendido y el porcentaje, que a veces se discute de si hay un porcentaje de innato o de adquirido. Y otro muy interesante: custodia y legitima la moralidad. Todo el tema de la responsabilidad o culpa sobre la conducta también está ligado a si es innato o es aprendido. Garantiza la eficiencia del ritual. Hay un ritual típico que conocemos todos los psicólogos y educadores, que es preguntarse si lo que hace una persona es innato o aprendido. Es como un ritual de la ciencia. Y contiene reglas prácticas para leccionar. Me viene
fácilmente este dicho en latín de que quod natura non dat, Salamanca non presta, que aquí es muy conocido, supongo que en México también, ¿no? Que es lo que la naturaleza no da, que sería lo innato, Salamanca no lo presta, no, tampoco lo da, ¿no? En el libro que comenté al principio, que es el mito del innatismo, yo hice, y no tiene sentido ahora repetir lo del libro, esta conferencia la planteo más como un complemento al libro, hice una serie de referencias a distintos, por decirlo así, submitos del innatismo. Es decir, varias instituciones, varios contenidos que constituyen el mito en su globalidad. En primer caso estaría la astrología como una parte importante del mito, y es esa creencia que todos conocemos en una determinación fatal de la conducta a partir de la posición de los astros. En este sentido empiezo citando un texto de Maimónides, este sabio judío medieval, que decía que saber que todas estas cosas relativas a los decretos de los astros, es decir, que pasará esto y no aquello, o que si el nacimiento de este niño hará que le pase tal cosa o tal otra, creerlas no es de sabios sino de tontos. Esto es un escrito del año sobre el siglo XII, que es una carta que escribió a los sabios de Montpellier cuando estos, en la universidad que había de medicina, que empezaba entonces en Montpellier, le preguntaron sobre qué opinaba de la astrología. Esto es lo que dijo Maimónides, y creo que es una referencia bien interesante para el tema. De todas maneras, como se sabe, este tema sigue vigente, y otros temas como son los biorritmos, que es una variante. Y en el mundo del deporte, por ejemplo, hay entrenadores que tienen en cuenta los biorritmos, que no son los ritmos biológicos, para seleccionar a sus atletas. O también en política. Hay grandes políticos en el sentido de jefes de Estado, no de grandes, que no toman una decisión si antes no consultan al astrólogo, cosa que es lamentable, pero es lo que sucede. O sea, el tema es de actualidad. Otro subtema o submito del mito general del innatismo es ya una posición filosófica, la posición del racionalismo, del empirismo, sobre si la conducta es innata o es aprendida. Este es un tema ya más filosófico, como decía, y innato quiere decir del nacer, y de alguna forma ha sido la base, no tanto la astrología, pero la astrología es importante, la base que ha alimentado más modernamente el mito, ¿no? En este sentido, leo un texto de Voltaire que de alguna forma, con mucha ironía, como era habitual, criticaba estos supuestos innatistas, y decía textualmente: el alma es un espíritu puro que ha recibido en el vientre de la madre todas las ideas metafísicas y que, al salir, se ve obligada a ir a escuela y a aprender nuevamente todo aquello que ha sabido tan bien y que no sabrá nunca más. O sea, la idea es este contrasentido cultural de decir que las cosas son innatas, pero mandar al niño a la escuela, además pensando que nunca va a saber bien las cosas que ya supo de forma innata, que es realmente una paradoja que Voltaire critica, ¿no? El tema del innatismo, por otra parte, está ligado al tema del talento actualmente. O sea, el innatismo se pondría, el tema del talento se situaría dentro de esta posición más bien filosófica, no tanto de astrología, tampoco de biología, aunque evidentemente la ligación con herencia, ¿no? Pero estaría en este punto, el talento, que es una metáfora. El talento era una moneda griega y posteriormente fue anteriormente un peso y luego una moneda, y se ha utilizado como vehículo interpretativo para decir que una persona tiene una capacidad, pero evidentemente es una metáfora, no existe el talento, es una manera de decir que alguien puede hacer algo, pero nada más, y estaría en este contexto. Creo que otro elemento del mito del innatismo es el mecanicismo. Porque el mecanicismo es decir que el hombre es una máquina, y por supuesto la máquina es un
un vehículo interpretativo que tiene en su construcción la capacidad de hacer unas cosas y todo lo que haces está previsto en esa capacidad. De tal forma que el vehículo de la máquina ha sido un vehículo innatista por definición. Y en ese sentido es destacable que manuales ya en ciencia, manuales por ejemplo de fisiología, digan cosas textualmente como estas. El hombre es un autómata. Es decir, y se iguala al hombre con máquina, y al igualar al hombre con máquina se supone y se defiende o se afirma que lo que hace viene predeterminado por la construcción de esa máquina. En ese sentido el mecanicismo es otro alimentador, otra fuente de la teoría del innatismo. Otro concepto que alimenta el innatismo es el concepto de instinto, y sobre todo la etología y en fin, el uso del concepto de instinto para cosas que no son instinto, ¿no? Y en ese sentido también destaco un texto de un científico catalán que decía textualmente lo siguiente: cuando decimos que comemos por instinto, que el instinto nos avisa de si un elemento es nocivo, hablamos por hablar, porque esto vale tanto como decir que no sabemos por qué escogemos los alimentos o por qué sabemos que este o el otro alimento son nocivos. Ramón Turró trabajó teóricamente y también experimentalmente en el tema del hambre, y lo que él defendía es que cuando decimos que un niño escoge algo por instinto, no es que, en fin, expliquemos el tema, sino que estamos diciendo que no sabemos por qué lo escoge, que si analizamos su existencia, veremos que ha aprendido a escoger. Por eso él dice que cuando decimos que una cosa pasa por instinto, es porque no sabemos por qué pasa. Me parece muy interesante esta idea de Turró, ¿no? En este sentido, pues toda la etología, sobre todo a partir de Lorenz, esta idea de que el instinto o la conducta humana es un instinto que se modifica por la experiencia, me parece que sigue este mismo modelo y de alguna forma no entraría dentro de una explicación, suficiente de lo que es esta conducta humana, ¿no? Y el otro elemento, quizá el más importante a nivel científico ya, es el concepto de herencia. La herencia también alimenta el mito. Y esa idea, pues, que corre en inglés de las nature versus nurture conceptions, es decir, de las concepciones de si es la naturaleza o la nutrición la que explica la conducta, se sitúa en este contexto ya de modelos biológicos que quieren explicar la conducta humana. Y en este sentido, lo que hay que decir, que me parece lo más relevante, es que este dilema es un dilema que en biología puede tener sentido, pero aplicar a la psicología el modelo reactivo de estímulo-respuesta del organismo medio me parece una cruza de especies que ahora veremos. Es decir, es trasladar un modelo en un lugar que no le corresponde, porque los fenómenos que queremos explicar no son reactivos, sino que son asociativos. Me parece que este es un tema en el cual podríamos entrar, pero que teóricamente es relevante, ¿no? Llegados a este punto, además, creo que es interesante notar que en el lenguaje ordinario existe una ideología que está a favor de lo innato. Es decir, todo este tema de lo innato, de lo instinto, de lo preestablecido, de lo fatalmente decidido, no solamente es un tema teórico, filosófico, científico, sino que también es un tema que ya está en el lenguaje ordinario y por tanto es lo que la gente piensa por el hecho de utilizar el lenguaje. Y en ese sentido, uno de los ejercicios que se puede hacer para demostrar esto es que cuando uno busca los sinónimos de innato y los sinónimos de aprendido, se encuentra que está sesgado la interpretación a favor de lo innato. Fíjense, innato es sinónimo de respuesta y adquirido de estímulo. Innato es sinónimo de naturaleza y adquirido de educación. Innato, y esto es importante, es sinónimo de natural y adquirido de artificial o facticio.
Innato es sinónimo de ingénito, congénito, nativo, connatural, originario o intrínseco, y adquirido de artificial, nuevamente, contraído, sobrevenido o extrínseco. Está claro, ¿no? Es decir, lo adquirido en el lenguaje ordinario tiene un componente de algo que se añade, pero que no es lo propio, ¿no? Y por esto en lo siguiente se confirma. Innato es eso, lo propio, lo recto o lo correcto, y en cambio lo adquirido es lo impropio, lo extraño, lo ajeno o lo postizo. Con nuevas, diríamos, similitudes y con nuevas analogías, innato es personal y qualitativo, o sea, la esencia, y en cambio adquirido es social y colectivo, no esencial al sujeto, sino lo que es del grupo. Y todavía más sinónimos. Innato es sinónimo de peculiar, privativo, individual, idiosincrático, típico, característico, auténtico, distintivo, singular, especial, específico, y en cambio adquirido es de genérico, vulgar, plural, general o inespecífico. Todavía innato es sinónimo de adecuado y adquirido de inadecuado. Claro, con este entramado conceptual, el dilema de lo innato y lo aprendido pues está descaradamente en nuestra cultura a favor de lo innato. Uno de los temas interesantes para un psicólogo es la pregunta: ¿hay que anular el mito del innatismo? Es decir, hay personas que dicen que los mitos están muy bien y que hay que mantenerlos, que son parte de la cultura. Y la cuestión es, ¿hay que anular este mito? Está claro, por otra parte, que hay, en este sentido, que hay creencias, emociones y frustraciones ligadas a los mitos. La gente tiene una implicación emocional con el mito, incluso con el mito del innatismo. Y luego hay sinergias. El tema de la herencia económica que uno recibe, del patrimonio, la propiedad, ese tema de la alquilidad, de ser uno mismo, de la autenticidad, que va ligado al concepto de herencia, ¿no? De lo que es propio mío, ¿no? Y en ese sentido una consideración, dice Malinowski cuando habla de los mitos, que los mitos se modifican cuando llegan inmigrantes. Este es un tema muy, muy interesante, porque la gente mantiene el mito y solamente cuando llega alguien exterior al mito, el mito se puede revisar, porque si no, no se revisa. Está funcionando y tiene su papel y todo está implicado emocionalmente con el mito, ¿no? Pero yo creo que sí, que los mitos se deben modificar, que este es el papel de la ciencia. La ciencia tiene como objetivo superar las explicaciones espurias, y los mitos son explicaciones espurias. En fin, puede no hacerse, pero si uno es científico debe de hacerlo. Si no, no estamos trabajando en esto, ¿no? Estamos trabajando en otra cosa. Y en ese sentido, pues, lo que creo que hay que hacer es esto, analizar cómo funciona el mito, parte lo hemos hecho hasta ahora, y combatirlo de una perspectiva científica, ¿no? Como he dicho antes, el mito tiene componentes prerracionales. Es el caso de la astrología, es completamente irracional. La astrología, los biorritmos y cualquier otro tipo de práctica supersticiosa tiene componentes racionales. Sería el caso del innato aprendido, y ya es de la época racional, por decirlo así. Y luego tiene componentes filosóficos, como sería este, y luego de teorías científicas, como puede ser el instinto, que ya forma parte de la ciencia. Y además involucra uno de los, por decirlo así, de los instrumentos que tenemos para construir el conocimiento, que son las metáforas. Y en ese sentido, por ejemplo, la metáfora de la capacidad de una máquina o de la capacidad forma parte del entramado científico y cultural actual, ¿no? La gente utiliza esta metáfora de la capacidad de algo que tiene más capacidad que otra cosa, ¿no? Pero sobre todo la máquina como vehículo interpretativo para la psique. Esto yo creo que es una de las metáforas más utilizadas, y que significa aplicar a lo psíquico, a lo mental, un vehículo interpretativo físico. Y claro, intentar entender lo mental a partir de lo físico es hacer una cruce de especies y
de alguna forma, errar, caer víctima de la metáfora, como decía Turbin, ¿no? Y quizá una metáfora muy interesante para los conductistas de analizar es ver que se ha utilizado el modelo de reacción para fenómenos que no son reactivos, sino asociativos. Este es un tema que yo creo que en el grupo del SINCA que me ha invitado, pues ha de ser un tema relevante, ¿no? En este contexto de combatir el mito del innatismo, creo yo que es relevante, sobre todo, como decía, de cara a los postulados y a los puntos de vista conductuales o conductistas, el distinguir entre biología y psicología. Es uno de los temas que a mí personalmente más me ha interesado, sobre todo a partir de mi trabajo en temas de sensación y percepción, pero luego también en temas de emociones, de condicionamiento. Creo que hay una lógica de la asociación que es distinta a la lógica de la reacción. De una forma muy clara, creo que reaccionar no es lo mismo que anticipar. Y por tanto, lo que yo puedo explicar en términos de reaccionar no se aplican, o haré o tendré problemas si lo aplico para explicar el tema del anticipar. Esto es lo que ha hecho la biología, por ejemplo, cuando intenta explicar por qué una persona tiene un ritmo de vida y tiene un horario o se anticipa en el deporte, pues dice que tiene un cronómetro interior. Que de hecho ya es una metáfora para la propia biología decir que tiene un cronómetro. Pero está claro que es desde una perspectiva de estímulo-respuesta decir que en medio hay un elemento que controla el tiempo. Y claro, esto no es lo que en psicología podemos admitir, porque anticipar es una constancia perceptiva y es una relación, no es algo que haga un cronómetro interno, ¿verdad? Y ahí hay un debate importante, ver cómo la biología nos manda, por decirlo así, metáforas mecanicistas, y nosotros nos las tenemos que ver con ese lenguaje que además es impropio para ellos y para nosotros es malo. Este es un tema, creo, interesante, ¿no? Por otra parte, y esto en la literatura psicológica tenemos muchas evidencias, los factores que afectan una reacción no son factores que afecten una anticipación. Por tanto, no podemos trasladar esquemas y conceptos de la reacción humana a la anticipación humana. Son dos universos con distinta cualidad funcional y distintos factores. Y esta cruza de especies de pasar de lo biológico a lo psicológico es fatal. Y todavía yo diría que la evolución de la reacción no es la evolución de la asociación. Es decir, todo aquello que utilizamos para explicar el crecimiento no se puede trasladar sin revisión, sin decir que lo estás trasladando y que por tanto lo estás aplicando donde no corresponde a la evolución, al desarrollo humano. Antes yo creo que el debate teórico entre biología y psicología es algo que puede ayudar a resolver el mito del innatismo, sobre todo con esta fuente de alimentación que es la biología y el dilema herencia-medio, que para ellos quizá tenga sentido, para nosotros no lo tiene tanto. O no tiene sentido, simplemente. Quizá un tema para mí más profundo, más interesante, más último, más definitivo, es el distinguir en las clásicas causas aristotélicas entre causa formal y causa eficiente. Este es un tema, y me disculpáis si hago un poco de publicidad, que mi desarrollo del modelo teórico de campo ha consistido en describir el campo como una estructura de causas. Y una de las cosas que afirmo es que en la definición de la conducta como relación asociativa, lo que estoy haciendo es decir que esa relación es la causa formal de lo psíquico. Es lo que define lo psíquico, la asociación, la relación asociativa, a diferencia de lo biológico, que es la reacción orgánica. Y la relación asociativa se construye sobre las reacciones orgánicas, pero es distinta. La causa formal de la psique es la asociación. Pero claro, y esto es lo que antes decía, no es lo mismo reaccionar que anticipar. Pero el mito del innatismo en lo que incide es en que las personas pueden tener algo que predetermine ese anticipar.
algo que haga que esta persona tenga ese anticipar o no lo tenga. Y en ese sentido, está claro que no puedo entender lo que es el anticipar a partir de lo biológico, pero sí que aspectos biológicos pueden determinar que un sujeto llegue a anticipar o no, o que su anticipación sea mejor o peor. En ese sentido, diferencias, por ejemplo, en capacidad auditiva, sonoridad, tono y timbre. Por ejemplo, hay personas que perciben mejor, sienten determinadas frecuencias mejor que otras. Puede determinar eficientemente que exista o no exista una constancia perceptiva y que por tanto pueda tener un rendimiento mejor en la música o en otras actividades. O sea, lo biológico puede determinar eficientemente la constancia perceptiva, lo psicológico, pero no la forma de lo psicológico. Y en esta distinción entre la causa formal y la causa eficiente podría haber posibilidad de un diálogo para llegar a entender qué ha querido decir la gente, porque algo de verdad quizá hay en el mito. La gente ha querido decir que hay cosas que de alguna forma en lo biológico se predetermina lo psicológico, pero nunca la forma de lo psicológico, sino solamente la concreción de la forma. Este es un tema que lo dejo, que sería tema para otra conferencia, y creo que es el tema clave. El tema de la distinción entre la causa formal y la causa eficiente. Es lo que desarrollo en el libro Psicología y la Intuición Teórica, que tenéis en el PowerPoint, y que si alguien está interesado pues puede acudir a esto, ¿no? ¿Qué interés tiene que nosotros hablemos de estas cosas? Evidentemente un interés por el conocimiento, simplemente por explicar mejor las cosas, anular el misterio. Es nuestro trabajo como científicos. Y en ese sentido creo que la psicología y la educación se verían muy beneficiadas si lográramos el neutralizar este mito, llegar a tener una concepción que lo, incluso captando lo que de verdad puede tener el mito, lo anuláramos por una teoría mejor de la conducta humana. Creo que la psicología y la educación se verían muy beneficiadas de ello. Y en ese sentido digo que donde ahora tenemos unas tecnologías muy ligadas a los modelos reactivos, tendríamos tecnologías muy ligadas a los modelos asociativos. La educación es una tecnología psicológica, de hecho es la tecnología psicológica, y no es biológica. Un desarrollo de un modelo psicológico significaría una mejor educación y una mejor tecnología educativa. Diría que hoy en día se reacciona a las enfermedades, pero no hay una educación para la salud. Donde hay médicos debería haber educadores. Este sería la ganancia de un mito ya disuelto en una teoría psicológica mejor. Pero también se reacciona a conflictos, pero no se educa para la convivencia. Hay muchos policías, cada día se piden más, y muchos abogados, donde debería haber educadores. Por eso quizá decía Montaigne, que es un autor interesante, que médicos y abogados son una mala provisión para un país. Es una frase que siempre me ha hecho mucha gracia y creo que interesante, ¿no? Una buena provisión para un país son educadores, no médicos y abogados. Esta es una cuestión relevante. Y por último, un objetivo ideológico. Los psicólogos naturalistas, entre los cuales creo que se debería de incluir a los conductistas y a todos los psicólogos de base objetiva experimental, son como inmigrantes culturales. Son los que pueden revisar el mito y disolverlo en una teoría mejor. Por eso esos psicólogos pedimos un análisis del mito. Y análisis quiere decir lo siguiente:
Mostrar lo infundado de su formulación. Efectivamente, el mito es una creencia infundada. Mostrar su impertinencia explicativa. Incluso cuando decimos que se aplica a lugares donde no debería, ¿no? Es esta la palabra impertinencia, pero es que es un mal modelo, por supuesto. Mostrar lo reaccionario que resulta a efectos del cambio social. Este es un tema sin duda relevante, ¿no? El mito mantiene las cosas como están y de cara a un cambio no da ideas. En cambio, una psicología científica naturalista daría ideas para este cambio. Y el mito también nos invita a desarrollar una teoría funcional que integre todos los aspectos de los fenómenos humanos, incluidos los biológicos. Y en ese diálogo entre biología y psicología, que se vea la interdependencia de lo biológico respecto a lo psicológico, sin que una cosa se anule la otra o se solape la otra, yo creo que con este planteamiento estaríamos cubriendo este objetivo ideológico naturalista que creo que es el que le falta a la sociedad actual. Y nada, estas son las ideas que os he querido expresar. Espero que tengáis el PowerPoint para, diríamos, recordarlas. Y nada, quedo a vuestra disposición por si la tecnología nos permite contactar a partir de este momento. Muchas gracias.